Está presente en la cumbre de París, en este importante evento, el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CEINA de Chile, Rodrigo Durán, al teléfono de Cooperativa. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta entrevista, estos minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. CENIA, por si acaso. El CENIA es el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Lo Nosotros, Centro Nacional de sé, Inteligencia. Se lo sé, confunden, lo se confunden. sabía. Exactamente, Pero es estaba. una buena confusión, ¿sabes? ¿Sí? ¿Crees tú? Porque el CENIA, es que sabes que el CENIA organiza el Congreso Futuro, junto con la Fundación Encuentro el Futuro, nosotros lo organizamos. Entonces la gente veía CENIA en las micros y decía, ah, el CENIA. Entonces nos ayudó mucho a posicionarnos. Ok, Un ok, saludo para solo la gente del ya, CENIA. pues, un saludo al Seina y yo lo lamento porque Sí, yo he estado en conferencias de ustedes y sé que es bien importante distinguir uno de otro. Yo tenía claro que eran dos distintos y he estado toda la tarde diciendo que íbamos a hablar con el Seina y vamos a hablar con el CENIA, que es el Centro Nacional sí. de Inteligencia Artificial. Oye, muchísimas gracias por el ánimo para responder porque sé que es bien tarde allá en París y puedo partir preguntándote por lo general, ¿no es cierto? Porque esta es la cumbre, se conversa y llamaron mucho la atención las declaraciones de J.D. Vance, que es quien dio el discurso por Estados Unidos, que habló muy en contra de, no sé si cualquier tipo de regulación o de no exagerar en la regulación de la inteligencia artificial. Y eso generó harto impacto allí en París. ¿Me puedes contar un poco cómo se vivió ese momento? A ver, primero que todo agradecerte porque estaba en uno de estos cócteles diplomáticos que son bastante aburridos, así que feliz de conversar con alguien que sea chileno, Ok. porque además la presencia de latinos es bien escasa acá en la cumbre, lamentablemente. Eh, el, Mira, fue bien interesante porque en general los países y las delegaciones esperaban que Estados Unidos no suscribiera la declaración, ¿no? Era una expectativa razonable por las últimas acciones que había tomado el gobierno del Trump, principalmente la eliminación de los executive orders de Biden en esta dirección, safety. Entonces, no era sorpresivo. Lo que sí fue muy sorprendente fue el tono. El tono, yo diría por tres cosas. La primera, porque deja una sensación de que Estados Unidos está diciéndole a las compañías tecnológicas, hagan lo que quieran, hagan absolutamente lo que quieran. Ese es el mensaje que un poco queda. O sea, aquí nosotros vamos a protegerlos, no se preocupen por ningún tema de ningún tipo, porque nosotros vamos a estar aquí detrás con ustedes apoyándolos. Lo segundo, que también llamó mucho la atención, fue el carácter armamentista del discurso, particularmente el vicepresidente de Estados Unidos, porque sale un poco de la lógica de lo que se habla en estas cumbres. Esta no es una cumbre de armas, sin embargo, hizo mucha referencia al uso bélico de estas tecnologías. Y lo tercero es que marca un tono en la relación y en la posición que va a tener Estados Unidos hacia esta forma más bien diplomática de tratar de alcanzar una gobernanza común entre los países, que si bien hay diferencias entre, no sé, Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido tampoco suscribió la declaración, eso también fue bien sorprendente. Eh, Sí. no fue colaborativo, o sea, no se vio una posición colaborativa ni siquiera de interés de generar un marco de acuerdo. La posición fue bien, no vamos a hacer nada, déjenos tranquilos, porque si no está la amenaza de los chinos que van a venir y nos van a dominar. Y creo que eso explica un poco las posiciones que manifestó. ¿Y cómo evalúas desde tu cargo esa perspectiva, esa idea de que cualquier regulación va a ahogar la innovación y China va a tomar la delantera como o va a sorprendernos como ya sorprendió muchísimo con este DeepSeek, con este modelo de procesamiento de lenguaje tanto más rápido y tanto más barato que los que se estaban desarrollando en Estados Unidos? A ver, voy a tomar la pregunta por dos partes. Yo creo que lo de DeepSeek no fue muy chocante por la magnitud, no es una innovación ni un cambio tecnológico significativo, sino que es una cosa muy eficiente y es muy parecido a lo que nosotros desde el CENIA estamos desarrollando también hace un par de meses, años con el modelo de lenguaje local, que es desarrollar un modelo de lenguaje con buen performance, con pocos recursos de cómputo y de datos. Pero no, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de Estados Unidos. Nosotros hemos trabajado fuertemente en América Latina y particularmente en Chile con la ministra Echeverry y con el gobierno para establecer una regulación que en el fondo resguarde los derechos humanos de las personas ante el uso de esta tecnología. Y eso no va nunca contra la innovación.
fondo es establecer ciertos marcos mínimos comunes de valores y de mecanismos para poder hacer que esos valores se cumplan y se respeten, que no excede, no restringe, a menos de que, claro, tú quieras desarrollar cosas violando los derechos humanos, y eso evidentemente es un problema. Entonces, cuando tú te niegas incluso a eso, significa que o tienes una concepción errónea de la tecnología o no compartes valores que desde mi punto de vista son valores occidentales, como la declaración de derechos humanos. Entonces, no me parece que sea la forma, creo que tiene mucho que ver con el estilo también que ha tenido históricamente la administración de Trump, la anterior y la actual mucho más, de tratar de generar estos pequeños caos donde después sacan pequeñas ganancias. O sea, dudo mucho que vaya a perseverar esta posición en ámbitos diplomáticos y no creo tampoco que las tecnológicas sientan que tienen esa capacidad de hacer lo que quieran, donde quieran, como quieran, porque van a contar con el apoyo de su gobierno. Me llamaría mucho la atención. Hablando de algo que mencionaste y que nos mencionó también la ministra Echeverry, pero nos gustaría saber más detalles, es respecto a este modelo de lenguaje que han estado desarrollando aquí en Chile. ¿En qué parte del desarrollo vamos? ¿Qué características tiene? ¿Puedes contarme respecto a aquello? Mira, nosotros este fue un esfuerzo que partimos, te diría, hace poquito, casi 2 años, cuando el CENIA estaba en sus albores al principio, porque la hipótesis de los académicos es que si uno quiere poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, que es básicamente lo que nosotros, nuestra máxima, nuestra misión, tú tienes que entender la tecnología. Hoy día modelos de lenguaje existen muchos, hay un montón de alternativas baratas, caras, con buen performance, chinos, norteamericanos, franceses, de todos lados. Incluso brasileños hay. Pero una cosa es poder enchufarse un modelo de lenguaje, otra cosa es entender cómo se construyó. Y con ese norte nosotros partimos en un proceso de desentrañar lo que significa desarrollar un modelo de lenguaje grande. Nosotros estamos desarrollando un modelo de 50, al menos 50 billones de parámetros, que hoy día no es tan grande, pero es competitivo. Y estamos a puertas de ya tener los primeros resultados. Tenemos un modelo de 3 billones de parámetros que entrenamos con la infraestructura que dispone el CENIA. Tenemos una alianza estratégica con la Universidad de Tarapacá y con el rector Emilio Rodríguez, que ha tenido un liderazgo y una visión tremenda en ese sentido de poner a esa universidad estatal en la vanguardia de esta tecnología. Y vamos a entrenar ahí cuando esté instalado el clúster de cómputo que se está desarrollando probablemente a partir de marzo. Y eso significaría que deberíamos tener el primer modelo entrenado en Chile con datos de América Latina y el Caribe cerca de mayo, junio de este año. Esas son las metas que nosotros tenemos. Ya, y Rodrigo, esto se desarrolló, estamos conversando con Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Se desarrolló de acuerdo a lo que sabíamos en términos de capacidad de procesamiento de datos que requerían los modelos originales tipo ChatGPT, por nombrar uno famoso, o con este desarrollo que es más, yo entiendo, ocupa menos, necesita menos servidores, si esa es la palabra, como DeepSeek. No, es una tradicional. En el fondo nosotros nos inspiramos en paper que gatilla todo esto, que es Language Learners are Future Learners. Digo nosotros, en verdad yo no hago nada de este proyecto, yo no sé programar, pero lo hace mi equipo de académico ingenieros. Y lo que sí hemos hecho y hemos ido descubriendo es que desde el 2020 al día de hoy han aparecido una serie de técnicas que hacen mucho más eficiente, que antes tú no podías concebir entrar en un modelo de lenguaje de estas características en una capacidad de cómputo con la que nosotros vamos a disponer, y obviamente estamos utilizando esas técnicas para poder desarrollarlo de forma efectiva y que tenga un desempeño razonable. Y esas son las mismas técnicas, algunas de ellas, no todas, que fueron las que utilizaron justamente los investigadores de DeepSeek y los ingenieros de DeepSeek para entrenar un modelo que es de otra escala. O sea, DeepSeek tiene 660 billones de parámetros, está entrenado con cerca de 18 trillones de tokens, es de una magnitud, no sé, 10 veces mayor que lo que estamos haciendo nosotros, y con una capacidad de cómputo más o menos equivalente. Entonces, hemos usado parte de esas técnicas no a partir de DeepSeek, sino que esa es la gran virtud, y por eso valoramos mucho también la declaración de este Summit de Inteligencia Artificial, de mantener el espíritu abierto de esta tecnología. Porque finalmente eso es lo que ha permitido el desarrollo en los últimos 10 años, el open source. El open source es lo que nosotros hemos utilizado para poder identificar estas técnicas.
DeepSeek se basa en un modelo open source que es Llama, que es de Meta al final del día, en su arquitectura original. Entonces, que se reconozca la importancia de eso en el mediano plazo y en el largo plazo es súper significativo para poder proyectar una inteligencia artificial más inclusiva también. Gonzalo, perdón, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Durán. Quería preguntarte, ¿cómo ves, ya que estamos hablando de estos modelos de lenguaje, cómo viste esta decisión de ChatGPT, de Sam Altman, de no vendérselo, no aceptar la oferta que Elon Musk estaba presentando por el modelo, por el ChatGPT? Buena pregunta, Robin. Yo creo que OpenAI, a ver, le ofrecieron 97.4 billones de dólares, el doble de lo que pagó por Twitter, para una compañía que genera menos ingresos, que tiene menos empleados, pero que evidentemente maneja una tecnología que es súper potente. Yo creo que lamentablemente OpenAI ha perdido parte del espíritu fundacional que tuvo es divertida esa historia, pero OpenAI fue fondeada en un principio por Elon Musk. Él fue el primero que puso a Sam Altman para combatir con DeepMind, que querían desarrollar inteligencia artificial sin control, de Google. Es una historia como una anécdota de los techies. Y después se pelean porque parece que Elon Musk es un poco complejo de manejar, entonces Sam Altman se queda con esta organización. Yo creo que no sé si OpenAI vale, si tú no hace una valorización de mercado de cosas tangibles e intangibles, poder de marca, qué sé yo, vale lo que le ofrecieron. Pero la influencia que está teniendo en el gobierno de Estados Unidos, el que sean la empresa de inteligencia artificial que va a disponer de Stargate, que es este proyecto que anunció Donald Trump a los 2 días de asumir, que es una inversión histórica, 400 billones de dólares en capacidad de cómputo, probablemente hace que las proyecciones de las capacidades que va a tener esa compañía en el largo plazo sean probablemente inimaginables para nosotros. O sea, nosotros no vemos lo que están realmente desarrollando los laboratorios de OpenAI. Yo creo que ni siquiera podemos concebirlo. Las capacidades que tienen los modelos que van a salir en los próximos, no sé, 6, 12 meses. Y por lo tanto, no me parece descabellado que haya rechazado la oferta. Lo que sí me parece muy divertido fue la interacción después, que Elon se enojó y le tiró meme y el otro le respondía con ironía y estuvieron así como intercambiando tweets un buen rato. Sí, ha sido uno de los temas virales de las últimas horas, ese intercambio entre Sam Altman y Elon Musk. Pero me quedo con lo que tú planteas respecto a que no sabemos ni siquiera exactamente qué están desarrollando en este momento y eventualmente no lo podemos concebir. Y eso nos habla de un futuro que se intenta muy en lo desconocido. Así que como cierre para la conversación, Rodrigo Durán, ¿con qué te quedas de la cumbre y qué crees que aportó Chile a la cumbre? ¿O dónde se ve Chile cuando uno está observando la discusión de los principales países del mundo y de un intento por encontrar algunos acuerdos? ¿Qué es lo que crees que aporta Chile a esa conversación? ¿Con qué preguntas vuelves? Mira, sorprendentemente Chile juega un papel bien relevante en 2 cosas. Uno, en manifestar que la voz de las mayorías globales, que le dicen ahora el sur global, los países subdesarrollados, como quieras decirle, cualquier eufemismo, pero los países que no son de la Unión Europea y de la OTAN, básicamente, tienen una voz, tienen agencia en esto. Esto fue algo que le escuché bastante a la ministra, también la ministra de Cultura, que estaba acá por otro evento de la UNESCO. Y eso es súper relevante, y los países de América Latina y el Caribe le reconocen a Chile esa capacidad de interlocutar como representante de los intereses locales, en parte por el liderazgo también que Chile tiene en la materia y un trabajo bien sistemático que ha trascendido el gobierno anterior y el gobierno actual en materia de inteligencia artificial. Entonces, el aporte que hace Chile en la discusión es poner la voz de América Latina y el Caribe desde una perspectiva de lo que necesitamos para construir una inteligencia artificial abierta, ética y responsable. ¿Y con qué me voy? Me voy súper entusiasmado, hartas tarjetas de presentación, muy interesante todo. Te diría que afortunadamente hay una visión común de que esto es una tremenda oportunidad. Cuando lo comentábamos ahora hace un rato, pero de la cumbre, esta es la tercera cumbre que partió en Bletchley, en Reino Unido, y después Corea o Japón, y ahora acá. Y se ha movido la discusión de un eje
sigue siendo escéptico, pero más, te diría yo, catastrofista, a un eje mucho más de, esto es una oportunidad, pero tenemos que tener el control. Las personas tenemos que seguir teniendo el control. Los estados soberanos democráticos tienen que tener cierto control sobre esto. ¿Y qué significa control? Significan esos principios que están suscritos ahí. Que en el fondo el control se manifiesta a través del respeto de principios que son irrestrictos. Y creo que avanzar desde una posición que era bastante catastrofista a la posición actual de estas son las reglas que vamos a permitir que los sistemas de inteligencia artificial tengan para que se desplieguen y se pongan al servicio de las personas, es una muy buena noticia y es una buena noticia que se comparte en la mayoría de los países del mundo. Ciertamente, salir de la perspectiva catastrofista no puede ser sino bueno, y precisamente ese fue el discurso que dominó los primeros atisbos de inteligencia artificial cuando estos empezaron a llegar a la ciudadanía después de desarrollos que se habían ido ampliando durante un largo tiempo de investigación y de innovación. Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, desde París, desde la Cumbre de Inteligencia Artificial, conversando con lo que queda del día. Muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas noches allá en París. Buenas noches, Paula, muy agradecido y feliz de reportar desde París para Radio Cooperativa. Muy buenas tardes. Adelante, estudio. Chao.